Mis amados hermanos, ruego que esa sea su fe. Gracias, hermanas. Ruego al Señor que esa sea nuestra oración. Ruego al Señor que esa sea nuestra anticipación cada vez que estamos aquí, sea quien sea que esté aquí al frente, que podamos ver a Cristo y las bellas palabras de vida. Damos las gracias a Dios por todo lo que ha hecho hoy. Doy las gracias a Dios por la oportunidad que me ha permitido de ver a gran parte de mi familia aquí con nosotros esta mañana, que aun cuando estamos todos en Panamá, estamos en diferentes iglesias y en diferentes actividades, pero el Señor ha sido bueno y nos ha permitido a todos estar aquí. Es bueno ver a la muchachada creciendo, aunque Andrés no me quiere, hermano. Andrés quiere a todos los hermanos aquí menos a mí, pero está bien, él y yo nos vamos a encontrar en algún momento. Pero Dios ha sido bueno con nosotros. Damos gracias a Dios por lo que hizo en la vida de Naomi. Y seguimos orando, hermanos, porque todavía falta. Así que estemos orando, hermanos, no solamente por nuestros retoños, sino por todos nuestros jóvenes y por todos nuestros familiares, como dice nuestro pacto. En la mañana de hoy, si se dieron cuenta, vamos a continuar nuestro viaje en el último libro de la Biblia, el libro que algunos consideran más misterioso de la Biblia, en la serie que hemos titulado El Rey Vencedor. Y llegamos a la porción que es la más conocida del libro, la porción donde se nos da el mensaje a cada una de las 7 iglesias de Asia Menor. Es el mensaje de Cristo a las 7 iglesias. 7 iglesias que, como hemos visto, mis amados hermanos, son representativas de la totalidad de las iglesias de Cristo. La totalidad de las iglesias locales, las cuales son visibles, las cuales se pueden ver. Así que las palabras de nuestro Señor Jesucristo, al final de cada mensaje, al final de cada expresión para cada iglesia, de el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no termina con las 7 iglesias, sino que nos incluye a todos nosotros hoy. Usted puede poner sin ningún problema Templo Bautista de Colón y encaja a la perfección. De hecho, mis amados hermanos, es importante que reconozcamos la importancia de esas palabras del Señor Jesucristo. El que tiene oído, oiga. Porque esa frase, de acuerdo a lo que hemos visto, tanto con los profetas mayores como Isaías, como el mismo Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, cumple un propósito doble. El primer propósito es el de iluminar, de darle luz a aquellos que ya tienen vida espiritual, aquellos que son verdaderos creyentes. Tiene la intención de despertar a aquellos que están aletargados, aquellos que, como algunas de las iglesias aquí descritas, comenzaban a actuar de manera complaciente con el mundo que los rodeaba, inclusive, gracias hermano, al punto de que se comenzaron a asociar con ellos. El que tiene oído para oír llama a aquellas personas a despertar del letargo. Y en segunda instancia, esa frase es judicial. Esa frase juzga a los que no son creyentes. Estas palabras resuenan con fuerza en el oído del incrédulo que podía estar dentro de estas congregaciones. Ese es el mismo principio que vemos manifestado, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 10, cuando un ángel le dice a Juan: no selles las palabras de la profecía de este libro, y dice: porque el tiempo
está cerca. Y luego el versículo 11 informa de la siguiente manera: el que es injusto, dice el Señor, sea injusto todavía. El que es inmundo, dice el Señor, sea inmundo todavía. En contraste, el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. La razón, versículo 12: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Ya sea si tuvo oídos para oír o si no tuvo oídos para oír. Así que, mis amados hermanos, la siguiente iglesia en el viaje circular de la carta del Señor a su iglesia era la iglesia de Esmirna, la cual vemos descrita en la porción de las Escrituras que nuestro hermano diácono tuvo el honor de leer. ¿Cuál es la premisa, mis amados hermanos, que desprendo del texto bíblico? Es que sufrir por el evangelio con fidelidad trae gloria a Dios y es recompensado por Dios. Y debo ratificar, hemos estado viendo por la providencia del Señor en la carta a los Hechos, en las cartas a Apocalipsis, que hay un mensaje que Dios quiere recordarnos, de que tengamos un concepto correcto del cristianismo y no uno distorsionado por perspectivas del mundo, por perspectivas satánicas, inclusive pudiéramos decir por perspectivas desinformadas de lo que es el verdadero evangelio. Y es mi oración, mis amados hermanos, que mientras nos metemos en la Escritura podamos entender que la iglesia de Cristo está llamada a tener una actitud positiva hacia el sufrimiento. Y sí, lo sé, eso no suena natural, eso no suena a lo que se nos ha dicho normalmente, pero si ponemos atención nos daremos cuenta de lo que usted y yo necesitamos, mis amados hermanos, es la verdad dada por Cristo y no lo que aparenta ser mejor para nuestros corazones. Por eso hemos titulado el mensaje de esta mañana: una iglesia fiel en el sufrimiento. Es lo que vemos en este mensaje. Se nos cuenta por parte del hermano ya difunto, desde luego, Charles Spurgeon, de que en una ocasión a Inglaterra alguien llevó un árbol que se conoce como alerce. Es un árbol que es familia del pino y que es un árbol que actualmente, por lo que leí, está en peligro de extinción. Y lo que cuenta Spurgeon es que este árbol, esta persona lo trajo a Inglaterra y lo metió en su invernadero, y el árbol, dentro del ambiente del invernadero, donde había una temperatura agradable, en teoría había agua, había sol y todas estas cosas, el árbol no se estaba desarrollando, el árbol no estaba creciendo de manera saludable. Como era un árbol que era bastante delgado, lo vi así en las imágenes, el jardinero dice: este árbol no sirve. Así que lo echó al basurero o en los terrenos del basurero. Y como algo muy interesante, en el basurero, en la intemperie, con el frío del invierno, con hostilidad ambiental, el árbol comenzó a crecer. El árbol se hizo espléndido porque había encontrado la temperatura adecuada para su desarrollo. Y lo que comenta Spurgeon al leer esto es de que el cristianismo verdadero rara vez o raramente florece
en la comunidad o en la comodidad y el lujo, como lo puede hacer cuando está en medio de la tribulación. Y si me permiten decirlo, hermanos, sin ningún temor, creo que eso es lo que el mensaje a la iglesia de Esmirna nos va a enseñar a nosotros hoy. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos la semana pasada con la iglesia en Éfeso. Vamos a ver cuál es el contexto de la iglesia destinataria, porque el contexto de la iglesia nos permite entender las palabras del Señor a la iglesia. Lo segundo, vamos a ver cuál es la evaluación que el Señor hace sobre la iglesia. Y finalmente, cuáles son las promesas del Señor para la iglesia. Todas estas cosas que acabo de mencionar, de allí se desprende nuestras lecciones para el siglo XXI. Así que permítanme que nos enfoquemos en el contexto de la iglesia destinataria. El versículo 8 nos dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y obviamente ese pasaje tenemos que partirlo en dos para que tenga sentido para nosotros. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. La ciudad de Esmirna, mis amados hermanos, es la que hoy se conoce como Izmir o Izmir con Z en Turquía. Es una ciudad de turismo hoy se puede hacer un buen trip turístico para allá si usted desea. Es una ciudad portuaria en la costa occidental o la costa oeste de Asia Menor. Era una ciudad en la antigüedad que tenía un profundo orgullo histórico, había un profundo sentido de pertenencia. De hecho, ese lugar es el que reclama ser el lugar de nacimiento del famoso poeta de la antigüedad, Homero, el autor de la Ilíada, la Odisea. Acuérdense, hermano, cuando leímos en la escuela Ulises y todo el revolú ese. Él era oriundo de allí. Estas personas no solamente tenían un orgullo profundo con respecto a la historia, sino que ellos se jactaban sobre todas las cosas. Esto es muy relevante para el texto. Se jactaban de una lealtad absoluta y suprema al Imperio Romano. Ya, por ejemplo, para el año 195 antes de Cristo, ellos habían construido un templo a la diosa Roma. Y luego fueron los primeros que instauraron lo que se conoce como el culto al emperador, a la adoración a la figura de que César es el Señor. Y ya para el año 26 después de Cristo, en la ciudad de Esmirna, ya había un templo para el emperador. Era una ciudad, mis amados hermanos, súper bonita. Pero así como era súper bonita, era súper pagana. En el paisaje de la ciudad se podía observar tanto el templo del dios Zeus por un lado y el templo de la diosa Cibeles por el otro lado. Cuña. Los hermanos que son del Real Madrid, cuando ganan campeonatos celebran en la estatua de la diosa Cibeles. Por eso, hermanos, vénganse todo al barcelonismo. Acá no tenemos prácticas paganas. Mentira, hermano. Hay amor para los madridistas también. Pero así como los madridistas, también allá se adoraba a Cibeles. Y la forma de los dos templos, desde la distancia, hacía ver como que la ciudad pareciera una corona. Relevante para nuestro texto también. La ciudad parecía una corona. La ciudad se llegó a llamar la corona de Asia, porque era una ciudad próspera.
muy próspera. Finalmente, importante en nuestro contexto, ahí había una gran comunidad judía. Y esa comunidad judía resultó ser súper hostil hacia los cristianos. En esos días, la comunidad judía, debido a concesiones que hicieron con el imperio, lograron ser una religión reconocida por el gobierno. Y al ser una religión reconocida por el gobierno, los cristianos por un tiempo lograron disfrutar de ser reconocidos por el gobierno en virtud de ese beneficio. Sin embargo, mis amados hermanos, los judíos se pusieron bravos con los cristianos porque los cristianos estaban hablando de un Mesías en el cual ellos no creían y seguían esperando y siguen esperando. Y como los cristianos estaban declarando el señorío de Cristo, estas personas hicieron todo lo posible para decirle al gobierno: mira, esa gente que dice que son judíos no son judíos. Es más, deberías banearlos a todos. Y efectivamente, a todos los banearon. Y por ende, la vida para los cristianos en esa época se volvió hostil. Hicieron todos los esfuerzos posibles para convencer a las autoridades imperiales de que ellos no tenían nada que ver con ellos. Así que el cristianismo, o el ateísmo, como lo llamaban ellos, se volvió una religión ilegal. ¿Por qué a los cristianos lo llamaban ateos en esa época? Es curioso, hermano. A los cristianos se les llamaba ateo, pero era porque nadie sabía cómo se veía el Dios de ellos. Y como el Dios de los cristianos no tenía imagen ni estatua ni nada, esta gente no tiene Dios. Así que como todo el mundo tenía estatua, esos eran personas de buena fe, porque sus dioses se veían. Pero los cristianos eran paganos. Y mis amados hermanos, ya se imaginarán que ser la religión contraria al gobierno te ponía en un problema severo. Transgredir la ley te ponía automáticamente expuesto al ostracismo. Ya vamos a ver en un momento qué significa eso. Te hacía inclusive presa de la prisión, valga la redundancia, y finalmente inclusive te podía costar la vida. Ese es más o menos el contexto de la iglesia en Esmirna. Y es a ellos el mensaje del Señor. Y como ya han visto, hermanos, la segunda mitad del versículo comienza con el Señor declarando o revelando algo que ya dijo en la visión inicial. ¿Lo recuerdan, mis amados hermanos? ¿Recuerdan cuando vimos la revelación de Cristo en el capítulo 1? Particularmente aquí, versículos 17 y 18. Y quiero que recuerden, mis amados hermanos, ya lo hemos mencionado con antelación, la revelación de Cristo que Juan vio en la primera visión no tenía la intención de que usted y yo nos pusiéramos a dibujarla, sino que su intención era de que su iglesia conociera a su Señor, que conociera su persona, que conociera su obra. Y sobre todas las cosas, mis amados hermanos, cómo conocer a nuestro Señor influencia de manera directa la manera en que usted y yo lidiamos con nuestras circunstancias en nuestro día a día, y de manera especial con aquellas circunstancias que usted y yo vivimos porque somos sus discípulos. Ahora, mis amados hermanos, a temor de sonar redundante, mientras más repaso esto, porque cada una de las iglesias tiene un mensaje de la visión, no puedo dejar de pensar en cuántas personas estamos en las iglesias o decimos pertenecer a las iglesias y estamos de espaldas a la realidad, de espaldas al conocimiento de quien Juan está describiendo aquí.
¿Qué tanto conocemos al Señor que está en medio de las iglesias? Podemos estar aquí, hermanos, sin conocerlo. Y el Señor quiere que su pueblo lo conozca. Por eso, primero, el Señor se revela a la iglesia de Esmirna como el primero y el postrero. Y este mensaje es relevante, mis amados hermanos, porque Cristo se está revelando de manera divina como el eterno. Y no solamente como el eterno, sino como el eterno que está en control de toda la historia, sin importar cuál sea el panorama. Los santos propósitos del eterno siempre se cumplen, son inquebrantables. Porque dice la Escritura que Él hace como quiere. Y nadie puede imponer su voluntad o decirle, ¿qué estás haciendo? Y esto es relevante para la iglesia y creo que tenemos un buen ejemplo hoy. Primero estábamos preocupados al principio o finales del año, final del año pasado y principio de este año. ¿Cuál era la preocupación del pueblo panameño? La caja de seguro social. Ya la gente estaba lista, el Suntra estaba listo para salir a marchar contra la caja de seguro social. ¿Hasta cuándo el abuso? Bla, bla, bla. Ya nadie se acuerda de la caja de seguro social. Porque ahora el tema es el señor Donald Trump. Y que viene a llevarse el canal. Y los diputados por un lado. Y el presidente por el otro. Y el pueblo aquí asumiendo qué es lo que va a pasar. Algunos panameños inclusive diciendo, ven, llévate el canal. No lo entiendo. Otros panameños no pasarán. Otros panameños, Yankee Go Home y todo el repertorio. Y hay preocupación y hay temor. La potencia grande sobre el pequeño. Lo mismo que se le dijo a la iglesia de Esmirna aplica para nosotros los panameños. Cristo sigue siendo el primero y el último, con Donald Trump, con Putin, con Xi Jinping, con cualquiera. Cristo gobierna, el cielo gobierna. Y así como la iglesia de Esmirna fue llamada, fue exhortada a no temer, nosotros también estamos exhortados a no temer. Porque el Señor está en control de la historia. Lo segundo que el Señor dice, Él se revela a la iglesia de Esmirna como el que estuvo muerto y vivió. Así que Él no solamente se revela como el primero y el último, con todo lo que eso implica, como ya mencioné, sino que también se revela como el que estuvo muerto y vivió. Y esto, mis amados hermanos, sin duda alguna es en alusión a su obra redentora. Por lo cual, aquel que fue conocido como el siervo sufriente, según el libro de Isaías, aquel que siendo rico se hizo pobre y sufrió hasta la muerte, el desprecio de los enemigos del Señor, Él venció la muerte al último enemigo. Y eso era relevante para la iglesia de Esmirna. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Porque la iglesia de Esmirna, al igual que su Señor, experimentaba sufrimiento e inclusive la muerte, pero así como Él venció, ellos por Él y en Él también vencerían a la muerte. Por eso nosotros cantamos, ¿cierto? Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque Él es el primero y el último, el que estuvo muerto y ahora vive. De modo que el mensaje era relevante para la iglesia. Y así como era relevante para los temores y circunstancias de la iglesia allá, el mensaje sigue siendo relevante para la iglesia y sus temores y circunstancias acá. Así que, hermanos, eso me lleva al segundo punto. Habiendo visto el contexto,
veamos cuál es la evaluación que el Señor hace de la iglesia. Y la evaluación la encontramos en el versículo 9, con la famosa frase que ya hemos mencionado, que de hecho, piénsenlo por un momento, hermanos, que el Señor comenzara la carta diciendo: yo soy el primero y el último, yo soy el que estuve muerto y está vivo, ratifica una vez más que el Señor lo conoce todo. Él es consciente de nuestra situación, Él es inclusive consciente de nuestros temores, y también lo es hoy. Y dice el versículo 9 en su evaluación: yo conozco tus obras. ¿Y qué es lo que particularmente se dice que Él conoce? Tu tribulación, tu pobreza y tu reputación afectada. Quiero que pongan atención a esta parte, mis amados hermanos, porque el versículo 9 nos va a mostrar los efectos que el contexto que leímos hace un momento tenía en la vida de los creyentes. Lo primero, vivieron tribulación. Esa tribulación, mis amados hermanos, la presión, el trabajo duro que resulta de vivir para la gloria de Dios, por la causa del señorío de Cristo. Porque, mis amados hermanos, según vemos aquí en el versículo 9, la causa de la tribulación fue el señorío de Cristo y su evangelio. Y quiero que sepan, hermanos, que el primero, el que se pone bravo porque Cristo sea exaltado y el evangelio proclamado, es Satanás y todos sus súbditos, como vemos en el versículo 10. ¿Okay? A Satanás no le gusta cuando Cristo es exaltado. A Satanás no le gusta cuando Cristo es glorificado y honrado. Eso lo molesta, lo irrita. ¿Okay? Algunos de nosotros pensamos que Satanás está entretenido más que nada con la gente del mundo. Hermano, la gente del mundo ya está helada allá. Él no tiene que hacer mucho trabajo por allá. La obra que él tiene que detener, según su análisis, es esta. Y él obra con rabia, hermano. ¿Me escuchan lo que estoy diciendo? Con rabia contra usted y todo lo que huela a Cristo cerca suyo. ¿Ok? Eso es lo que se nos está recordando aquí. Y eso trajo tribulación. Los hermanos de esa época no estaban disfrutando lo que dice Deuteronomio, de que los cristianos son cabeza y no cola, y que los enemigos de ellos iban a salir huyendo por detrás y ellos iban a entrar avanzando y ellos por el otro lado huyendo. Nada de eso aparentemente aplicaba para los creyentes del primer siglo. ¿Quiere que le diga más, hermano? Así como lo entendemos nosotros, tampoco aplica para nosotros hoy. ¿Ok? Porque nosotros también sufrimos tribulación. Puede que no en la misma medida que los hermanos de Mirna, pero también sufrimos tribulación, como lo hemos de ver. Ahora, quiero que noten dónde se veía esta tribulación. No solamente afectaba su bienestar físico, que podía caer preso, pero si se fijan, afectaba su bolsillo. Dice aquí: yo conozco tu pobreza. Esta porción es importante, mis amados hermanos, porque cuando nosotros vemos el Apocalipsis, de hecho, nos pasa algo con la marca de la bestia. Voy a adelantarme un poquito. Cuando vemos la marca de las bestias, leemos que aquellos que tenían la marca de las bestias no podían comprar ni hacer negocio, y la gente se comienza a poner histérica y a buscar un microchip que nos pueden meter, o que si es la tarjeta de crédito, o que si es la vacuna, porque cuando estábamos para el COVID, si no te ponía la vacuna no podías comer, no podías comprar y todo lo demás. Pero si lo vemos así, hermanos, estamos perdiéndonos la esencia de lo que experimentaron los hermanos del primer siglo.
El asunto de no comprar ni vender tenía que ver con la exaltación de Cristo. Piénselo por un momento, mis amados hermanos, se los dije hace un momento. Si yo no me sujetaba a la religión del gobierno, estaba baneado. No podía trabajar, no podía comerciar. ¿Y qué significaba eso, hermano? Inmediatamente, falta de plata. Así que, mis amados hermanos, no es que los hermanos de Esmirna estaban siendo malos mayordomos, o que los hermanos de Esmirna se gastaban toda la plata en deuda, o que los hermanos de Esmirna estaban despilfarrando el dinero, o tampoco era que la corrupción del gobierno los estaba afectando económicamente. Estaban en la pobreza por fidelidad a Cristo. Y eso cambia toda la perspectiva, ¿cierto? Era por fidelidad a Cristo que estaban en la pobreza. Y permítanme ver si puedo traer un ejemplo más cercano al 2025 para que probablemente nos analicemos. ¿Se acuerdan cuando en Estados Unidos se dio de manera todavía más radical este asunto de la ideología de género y todos los afiliados a esto? Llegó a un momento tan grave, hermano, que si usted como cristiano tenía un negocio de servicio y usted no brindaba el servicio porque su conciencia estaba comprometida por Cristo, por ejemplo, si usted hacía dulce, si era panadero, y en una boda gay le pedían preparar un pastel con motivo de la boda, y usted decía, no, yo no creo en eso. ¿Sabe lo que a usted le podía pasar? Primero le iban a meter un demandón para asegurarse de que ese negocio quiebra. Y si ese negocio quiebra, ¿qué pasa con su bolsillo? No hay plata. Así que, ¿cuál es la presión del imperio? Confórmate al mundo y te va a ir bien. Si no te conformas al mundo, atente a las consecuencias. Ustedes saben, allá en mi oficina, el hermano Tairo no me dará mentir, ustedes saben cuántos cursos LGTB nos hacen coger allá adentro. ¿Por qué nos hacen coger tantos cursos? Porque si yo, por mi conciencia, no acepto algo que ofenda a mi compañero de trabajo de la agenda, mi trabajo puede estar en peligro. Y yo tengo que decidir si voy a ser fiel o si mantengo a mis hijos. Esmirna. ¿Saben qué decidieron los hermanos de Esmirna, mis amados hermanos? Nosotros preferimos ser fiel a Cristo. Esa fue su elección. Estamos en la pobreza, no importa. Somos fieles a Cristo. Es por eso que el Señor dice, yo sé que eres pobre, pero déjame decirte que al mismo tiempo eres rico. Es lo que le dice allí. Y la riqueza de los hermanos en Esmirna era espiritual. Eran ricos en todo lo que se debe ser ricos. Por el contrario, cuando lleguemos a la iglesia de la Odisea, nos vamos a dar cuenta que ellos tenían plata para poner aire acondicionado afuera del edificio. Pero dice la Escritura que estaban en la más profunda miseria espiritual. Ese es el contraste. La iglesia de Esmirna encontró su riqueza en Cristo. Y la pregunta para nosotros hoy es, ¿dónde está mi riqueza? ¿Es usted rico en lo que debe ser rico o no? Acompáñenme a las Sagradas Escrituras. Marcos capítulo 12, versículo 21, si no me falla la memoria. Aquí es donde se nos describe el caso de la parábola del Señor, que estaba tan preocupado por el dinero y la avaricia, a lo cual el Señor le recuerda a las personas que escuchaban que el valor de un hombre no se define por los bienes que posee. Y él cuenta la parábola de este caballero que tenía tanta plata que sus preocupaciones eran, no sé qué voy a hacer con tanta plata. ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta, hermano?
Levante la mano que está aquí, que se ha hecho esa pregunta, que mandalo de una vez a que hable con el hermano Alberto. Ninguno de nosotros se ha hecho esa pregunta aquí. ¿Qué voy a hacer yo con tanta plata? Es el ejemplo que nos decía el caballero. ¿Ok? Probablemente di la cita donde no es, me disculpan, hermanos. Pero ustedes recuerdan la historia. Él les dice a estas personas que cuando el hombre pensaba estas cosas, dijo en su corazón: ya sé lo que voy a hacer. Voy a tumbar el granero y voy a hacerlo más grande para que todavía le pueda meter más plata. ¿Ok? Esa fue la solución. Así que la solución a no sé qué hacer con tanta plata es hacer más plata. Esa fue su conclusión. Sin embargo, en el versículo 21 del texto, y me disculparán ahí, hermanos, si cité el que no era, dice el Señor que así es aquella persona que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y yo sé que en muchas de nuestras iglesias se habla de que es importante ser rico. Y hermano, yo no tengo problema con que usted sea rico. Gloria a Dios si usted es rico. El problema no es ese. La pregunta es si usted es rico para con Dios. Porque se va a dar cuenta de algo interesante, hermano. A usted probablemente le diría: bueno, a mí no me gustaría estar en la iglesia de Esmirna, porque en la iglesia de Esmirna hay mucha pobreza. Pero si se dan cuenta, esa es una de dos iglesias donde no hay reproche del Señor. El Señor no tiene reproche con esta iglesia. El Señor le está diciendo: ustedes están bien, ustedes son ricos, perseveren. Es una iglesia para estar. Así que el tema no es si hay plata o no, porque la plata va y viene. El tema es si somos ricos en Cristo o no. Y las bendiciones en Cristo, mis amados hermanos, contrario a lo que se nos quiere decir hoy, son espirituales. Efesios 1:3, creo que ese pasaje sí lo tengo bien. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con alguna bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es lo que dice su versión. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y como ya les dije, hermano, todo esto contrasta con la iglesia de la Odisea. Pero quiero que sepan, hermanos, los hermanos de la Esmirna prefirieron la riqueza que viene de Dios. El otro problema que tuvieron que lidiar en su opresión, mis amados hermanos, fue el problema de su reputación. Porque dice el texto que ellos tuvieron que lidiar con la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. ¿Ok? Aquellos judíos que estaban molestos con los cristianos, ellos decían que estaban obrando de parte de Dios. Ellos decían que estaban con celo de Dios. Ellos decían en su mente que querían la gloria de Dios, pero ellos estaban obrando a favor de Satanás. Eso es lo que significa la sinagoga de Satanás. Y así podemos haber muchos de nosotros diciendo que estamos haciendo todo para la gloria de Dios, pero podemos estar haciéndolo todo para la gloria del otro. Y Jesús se los dijo. Juan capítulo 8, versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Yo soy judío de sangre. Yo soy judío de los de verdad. Y Jesús le responde: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuran matarme. Ya sabemos que lo mataron. Hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Eso no lo hizo Abraham. ¿Lo ven ahí, mis amados hermanos? Ellos estaban diciendo que tenían a Dios agarrado en la barba porque ellos eran judíos. ¿Ok? Y muchos de ellos están así hoy todavía. No solamente tuvieron que reconocerlo por la mala a aquellos judíos, sino que también el apóstol Pablo lo tuvo que reconocer. 1 Timoteo 1:13. Y este es Pablo describiéndose a Timoteo, diciéndole: habiendo sido
antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Ese era el apóstol Pablo. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y el punto es ese, mis amados hermanos. Mi etnicidad no tiene nada que ver con mi salvación. Romanos capítulo 2, versículo 28. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne. Todo eso era figura de algo superior. Versículo 29. Sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Por eso, para dolor de muchos judíos, usted y yo sí podemos cantar: el padre Abraham tuvo muchos hijos tuvo el padre Abraham. Yo soy uno de ellos. ¿Por qué? Porque el verdadero judío es el circuncidado de corazón. Y es la iglesia de Cristo la que cumple correctamente el término pueblo de Dios, ya que por la promesa del nuevo pacto los corazones de aquellos que por la fe se acercan a Cristo son hechos nuevos, son circuncidados para la gloria de Dios. Por ende, mis amados hermanos, es importante que usted y yo podamos reflexionar de qué manera usted y yo, nosotros pudiéramos ser instrumentos para arruinar la reputación de un hermano o una hermana en la fe. Y mucho peor si se hace en el nombre del Señor, porque ese era el problema que estaban teniendo aquí. Con 2 palabras te arruinaban el resto de tu vida, aun cuando tú fueras un creyente justo y piadoso, aunque estuvieras siguiendo el Antiguo Testamento conforme a la gracia del nuevo pacto. Si no le caías bien y si estabas hablando de Jesús, te podían arruinar la vida. Ellos tuvieron que lidiar con eso. Lo que me lleva finalmente, mis amados hermanos, a la promesa del Señor. Y nos vamos a dar cuenta que la promesa del Señor tiene 2 aristas interesantes. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mis amados hermanos, la primera arista de la promesa del Señor lastimosamente nos toma por sorpresa, ¿cierto? A lo mejor usted y yo quisiéramos que lo que el Señor respondiera fuera algo como esto: yo conozco tus obras, yo conozco tu pobreza, pero eres rico. Yo conozco que estás siendo oprimido por lo que son sinagogas de Satanás. Yo conozco todas esas cosas y te pido perdón porque no sabía que por mi culpa estaba sufriendo lo que estaba sufriendo. Permítame arreglar eso de una vez. Fuego y azufre con todos esos judíos. Eso es lo que probablemente usted y yo quisiéramos que el Señor respondiera, o que ese pasaje dijera algo así. Porque en nuestro corazón el sufrimiento no se ve normal. Eso es lo que normalmente piensa una persona que dice: ¿por qué a mí? Algo salió mal allá arriba. Queremos agarrar el teléfono: Señor, aquí hay un problema, hubo una equivocación acá abajo. Esto me está pasando a mí. No le está pasando al piedrero, ni le está pasando al maleante, me está pasando a mí. Algo no está bien, Señor. Y si pensamos así, mis amados hermanos, es precisamente porque nuestra cosmovisión del evangelio y del mundo está siendo afectada precisamente por Satanás y el mundo. El Señor no le está diciendo se acabó. El Señor le está diciendo prepárense porque viene más.
Ninguno de nosotros quiere escuchar esa palabra del Señor, ¿cierto? Ya queremos pasarnos a otra iglesia. Por eso Dios le dice a su iglesia, y viene más. No temas a lo que vas a padecer. Lo cual implicaba inclusive la muerte, hermanos. El Señor le dice, he aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Eso es lo que está diciendo el texto bíblico, mis amados hermanos. Ahora, 10 días, estamos en Apocalipsis, hermanos, así que acuérdense, no son 10 días literales, son 10 días simbólicos, son 10 días que representan un periodo definido de tiempo y en este caso un periodo definido de prueba. Quiero que sepan algo, mis amados hermanos, los ataques de Satanás y de sus lacayos cumplen propósito. Es importante recordar esto. Dios no es el autor del mal, pero Él es capaz de hacer que todas las cosas obren para bien conforme a su propósito. Y todas las cosas que Él permite, inclusive lo que a usted no le gusta, en su soberanía y en providencia, Él lo puede utilizar para su gloria. Así que antes de decir, ¿por qué a mí? La respuesta correcta, hermano, y me incluyo yo, que el Señor nos conceda gracia para verlo, la respuesta correcta es, Señor, ¿qué me quieres mostrar en medio de esto? Antes de decir por qué yo. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Saben quién pudo decir por qué yo? Hay varios, pero me voy a enfocar en José. José pudo decir por qué yo. Yo fui alguien que recibió revelación de Dios desde temprano. Yo fui obediente a mi papá. Yo fui obediente a mi mamá. ¿Por qué a mí? Él pudo haberlo dicho, pero eso no fue lo que salió de su boca. Acompáñenme a capítulo 50 de Génesis. Vamos a recordar aquellos años. Versículo 20. ¿Se acuerdan cuando murió Jacob y los hermanos de José dijeron, se murió el papá, así que ahora viene la venganza? ¿Sabe por qué ellos pensaron que viene la venganza? Porque estaban pensando como en el mundo. Y probablemente muchos de nosotros hubiéramos dicho, ahora viene payback. Pero José tenía otra cosmovisión. Él no estaba viendo el mundo con ojos carnales, sino que lo estaba viendo con ojos espirituales. Ellos fueron a pedirle perdón a José de nuevo. Ten misericordia de nosotros, tu papá quería que nos perdonaras. Miren lo que dice José en el versículo 20 del capítulo 50. Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Lo ven ahí, mis amados hermanos? Para mantener con vida a mucho pueblo. Mis amados hermanos, Satanás y todo su demonio y todas sus huestes y todos sus lacayos no quieren el bien para ustedes. Ellos quieren su mal. Ellos quieren verte destruido. Pero Dios quiere tu bien siempre. Y Él utiliza las artimañas de Satanás, aunque no lo podamos entender, para nuestro bien. Esa es la premisa a observar aquí, mis amados hermanos. Para nuestro bien. Este era un periodo de prueba, como ya mencioné. Ustedes se acuerdan, mis amados hermanos, de Daniel y sus 4 amigos. Ellos tuvieron un periodo de prueba de 10 días. ¿Recuerdan? Y la prueba no estaba basada en la cárcel ni en la muerte, pero estaba basada en comida. Y había 2 opciones. O me contamino con la comida del rey, o no me contamino con la comida del rey. ¿Cuál era el tiempo? 10 días. Tiempo determinado de prueba. Y en esos 10 días, Daniel y sus amigos propusieron en su corazón no contaminarse
con la comida del rey. Y ese periodo de 10 días de los esmirnos era similar. Porque aquí dice que esa prueba tenía propósito, probarlos. ¿Probar qué? Si iban a confiar en Dios. Si se iban a contaminar con el mundo o iban a ser fieles a Cristo. Y antes que lleguemos al final, usted y yo nos podemos preguntar cuánto costaría para mí vender a Cristo. ¿Qué tiene que darme el mundo para que yo diga, César es Señor? ¿O qué tiene que amenazarme el mundo con para que yo diga, César es Señor? Mis amados hermanos, las pruebas son instrumentos santificadores de Dios, aunque no nos guste. Cumplen propósito para la gloria de Dios. Nos hace creyentes más fuertes, nos hace creyentes más sabios y sobre todas las cosas, hermanos, nos hace creyentes más dependientes de la gracia de Dios. Hechos capítulo 14, versículo 22. Esto es lo que estaban haciendo los apóstoles en las iglesias. Note, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole, oye, tú eres cabeza y no cola, prepárate, es tu momento, es tu hora, es tu año, brilla, conquista, alcanza. Eso es lo que decía el mensaje de los apóstoles. No, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si las otras iglesias no lo quieren decir, hermano, ese no es mi problema, yo se lo voy a recordar, hermanos. Sin cruz no hay corona. Eso es lo que nos recuerda la Sagrada Escritura. Cristianismo light, cómodo, no sirve en momentos de prueba. Solamente aquellos que estemos arraigados y cimentados en la verdad, sabemos cómo. Quiero recordarles nuevamente, hermanos, que Dios no promete en ningún caso la ausencia de problemas, ni la ausencia de dificultades, y mucho menos que usted y yo no seamos perseguidos. Pero lo que Él sí promete es que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Romanos 8:35 nos recuerda, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Tribulación o angustia o persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Todo eso es Esmirna ahí. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Eso es lo que Él está diciendo a su iglesia. Quiero que piensen en esto, hermano. La iglesia en Esmirna no tuvo ni reproche ni crítica del Señor. La iglesia de Esmirna recibió una exhortación de parte de Dios de no temer al sufrimiento que resulta de vivir por Cristo y para Cristo. Y algunos de nosotros vivimos en ese temor. Cristo, así como le dijo a Juan, así como le dijo a la iglesia, le dice al templo bautista de Colón, no temas lo que vas a padecer. Yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. Ese no es un mensaje convencional, mis amados hermanos. La norma es temer al sufrimiento que resulta del trabajo para con Dios. Ahora, hermanos, no me malinterprete. Yo no estoy llamando a nadie a ser masoquista aquí. ¿Ok? Yo no estoy diciéndole aquí a nadie, ¿dónde que están matando cristianos para ir a pararme ahí? Eso no es lo que estoy diciendo ahora mismo. Lo que estoy diciendo es que el creyente tiene que entender que el sufrimiento juega un propósito en mantenernos arraigados con la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que vivimos en un mundo caído, que este no es nuestro hogar. Si fuera nuestro hogar, no habría sufrimiento, pero no lo es. Y el sufrimiento nos recuerda que tenemos que tener nuestra mirada puesta en aquella ciudad no hecha de manos, donde no hay sufrimiento alguno más. Eso es lo primero. Y lo segundo que nos recuerda el sufrimiento es que la vida no se puede vivir sin Dios. Dependemos de Él. Eso es lo que nos recuerda el sufrimiento. Por eso a mí me da lástima, y lo digo con humildad, hermano, cuando la gente dice,
aquí estoy sufriendo, así que me voy para el mundo. Ojo con eso, hermano. ¿En qué lado del mundo no hay sufrimiento? Decimos esa frase como que, ay, aquí sufrí una decepción, y como sufrí una decepción, me voy para el mundo. Y decimos como que si allá en el mundo no hubiera decepción. Como si allá en el mundo no hubiera sufrimiento. ¿Cuál es la diferencia entre el mundo y acá? Que en medio de nuestro sufrimiento, Cristo está aquí. Y Cristo es más grande que cualquier sufrimiento que usted y yo tengamos. En el mundo no. En el mundo no. No se puede estar mejor en el mundo. Y vengan como quieran. No se puede. Así que el Señor le da un mandato. ¿Cuál es el mandato? Sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué significa ser fiel hasta la muerte, mis amados hermanos? Permítanme atribuir que la frase significa: confía en Dios hasta el final. Confía en Dios hasta el último aliento de tu vida. Confía en Dios aun cuando no se vea el propósito. Confía en Dios aun cuando no entiendas por qué. Confía en Dios hasta el final. Creo que Job, que nos puede dar una lección o dos de sufrimiento, nos puede explicar aún con mayor claridad qué significa ser fiel hasta la muerte. La primera parte de Job, capítulo 13, versículo 15, dice: he aquí, Job 13:15, aunque él me matare, en él esperaré. Eso es lo que significa ser fiel hasta la muerte. En inglés todavía tiene más peso. Though he slays me, yet I will still trust. Eso es lo que significa ser fiel hasta la muerte. Confiar en el Señor hasta el final. Decía el autor del Progreso al Peregrino, Juan Bunyan: retroceder no es nada más que morir. En seguir adelante hay temor a la muerte, pero la vida eterna está más allá. Por eso dice Bunyan: yo empero seguiré adelante. Eso es lo que se está diciendo aquí. Eso es lo que está exhortando el Señor a los hermanos en Esmirna. Hey, yo estoy con ustedes. Perseveren hasta el final. Y dice el Señor: yo te daré la corona de la vida. La corona del vencedor. Esto no es la corona del rey. En esa época, cuando alguien ganaba la carrera, le ponían una corona de laureles. Ese tipo de corona recibirá el premio. El premio es la vida eterna. Recuerdan, hermanos, que les mencioné que Esmirna era la corona de Asia. Había mucho orgullo en la tradición, que la prosperidad, que el pueblo, que la victoria, que los dioses, que Cibeles, que Zeus, etcétera, etcétera, etcétera. Esa era su corona, y su corona era pasajera. Pero Cristo le recuerda a la iglesia, mis amados hermanos: no importa lo que el mundo ofrezca, el mundo pasa y sus deseos, pero Cristo es eterno. La corona del creyente es eterna. Cristo es nuestra corona. ¿Saben cuál es la segunda arista de la promesa del Señor? Versículo 11, y vamos terminando. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere. ¿El que venciere en qué? ¿Matando a todos los opresores? No. El que venciere en perseverar hasta el final, en confiar en Dios hasta el final, dice el Señor, el que tiene oído para oír, no sufrirá el daño de la muerte segunda. Aquí hay una cosa curiosa, hermanos. Todos estamos expuestos a la muerte primera. La muerte primera es una posibilidad para todos. Estamos aquí hoy, 5 minutos después, no sabemos. Eso es la muerte primera. En estos días que se están cayendo aviones por todos lados, había gente que tenía un plan de ir para un lugar A, en el plan B, no llegaron. Están en presencia de su hacedor, algunos, otros no.
¿A qué voy con esto, mis amados hermanos? En la vida del creyente, en la vida por la gloria de Cristo, la muerte es una posibilidad. Y el Señor dice, sí, es posible que muera por mi causa. Es posible. Pero lo que sí dice también es que aquellos que viven por y para Cristo, la muerte primera puede ser una posibilidad, pero la segunda es una imposibilidad. La muerte segunda es el juicio de los impíos. Y hermanos, la muerte primera es una posibilidad para todos los seres humanos, pero la muerte segunda es una realidad para aquellos que no han puesto su fe en Cristo. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? La muerte, alguien lo puso así: la muerte viene por todos, pero el cielo no. El cielo no viene por todos. El cielo es para aquellos que han vencido en la fidelidad al Señor. Esa es la diferencia. Y si tú estás aquí hoy pensando que tienes a Dios agarrado por la barba y que tú tienes alguna receta mágica para que no tengas que sufrir en un mundo caído, permítame decirte, despierta la realidad. Vivimos en un mundo caído. En el mundo hallaremos aflicción, pero Cristo es la esperanza, y una esperanza eterna que no se desvanece. No tienes por qué morir eternamente, puedes vivir eternamente. Cristo da vida a todo aquel que cree. ¿Saben que hay una historia interesante que sale de la iglesia de Esmirna? Ya me voy a callar, se lo prometo, hermano. Varias décadas después que esto sucede, la iglesia de Esmirna sigue perseverando. Y ya para el siglo segundo, varias décadas después, por allá por el año 155, 156, si la memoria no me falla, la iglesia ordena a un obispo que se llama Policarpo. Policarpo era un señor que a esa altura tenía 86 años. Se dice, o la tradición cuenta, de que Policarpo era discípulo de Juan y era el líder de la iglesia en Esmirna. Y es interesante la historia, los judíos se la tenían velada, así que le pusieron la denuncia y lo mandaron a buscar a Policarpo. Y cuenta la leyenda, esa historia me fascinó cuando la leí, que cuando lo fueron a buscar, como era un señor de 86 años, demoraba a arreglarse, y le dice a los que lo vienen a buscar: ¿necesitan algo de comer? ¿Tienen sed? ¿Tienen hambre? Él no estaba viendo por dónde se iba a escapar, hermano. Le dio de comer a sus captores. Y cuando lo llevan frente al procónsul, le dicen: hey, hermano, tiene 86 años. Termina tu vida con dignidad. ¿Cuál es el problema? Todo lo que tiene que decir es: César es Señor. Ya, di la palabra mágica y se acaba tu problema. Te vas para tu casa y no pasa nada. Pausa, hermano. ¿Qué hubiera dicho usted? No me tiene que contestar. Yo tuve que caer de rodillas mientras estaba estudiando este pasaje, hermano. ¿Qué hubiera hecho yo? 3 palabras. César es Señor, no pasa nada. Nada más lo iban a oír ellos, la iglesia no lo iba a oír. Se te acaban todos tus problemas. Eso no fue lo que dijo el señor de 86 años. La frase está registrada y dice de la siguiente manera: por 86 años le he servido y él nunca me ha hecho daño. ¿Cómo puedo ahora blasfemar a mi Rey y Salvador? ¿Saben qué dijo Policarpo después que dijo eso? A la candela. Eso fue lo que dijo el señor de 86 años. Y después le dicen: bueno, vamos para la estaca, pues te vamos a clavar la estaca. Él le dice: tranquilo, yo voy a pararme ahí, no voy a irme para ningún lado. Y se paró ahí, hermano. No lo estaquearon, no le hicieron nada, lo pusieron ahí, fósforo, y prendieron al Señor. Ahora, hay otras historias, no sé qué tan verídicas son, de que las llamas no lo estaban quemando, así que alguien tuvo que meter un cuchillo para terminar el hombre. No sé qué tan cierto es eso. El punto es
Policarpo fue un mártir por Cristo. Él dijo, voy a ser fiel hasta la muerte. Porque lo hizo todo por mí. ¿Qué hay de usted? ¿Qué hay de mí? Cierro con 4 puntos de aplicación breve. 1, usted y yo tenemos que orar por la iglesia perseguida. Nosotros acá en Panamá estamos como frescos, ¿no? Aquí realmente no estamos sintiendo gran cosa, pero sepan, hermanos, que mientras usted y yo estamos cómodos aquí, tenemos hermanos y hermanas sufriendo como ustedes no tienen idea por Cristo. ¿Sabe qué página me mantiene, cómo se dice, grounded, me mantiene centrado? Una página en Twitter, se llama La Voz de los Mártires. Todos los tweets que salen de ahí, esta familia sufrió esto, esta familia está lidiando con esto, esta familia está lidiando con eso. Ahí usted tiene motivo de oración para todos los días, como 8 días a la semana, 4 veces al día. Entender lo que sufre la iglesia perspectiva me ayuda a mantener la perspectiva, valga la redundancia, del lugar donde estoy. 2, la iglesia en Esmirna nos recuerda o nos llama, hermanos, a recordar cuáles son las áreas de nuestra vida a las que Dios nos llama a fidelidad. Porque sí, puede que usted y yo no estemos sufriendo cárcel, pero podemos negar a Cristo por mucho menos. Algunos de nosotros tenemos miedo de que nos digan, eres un fanático. Y algunos decimos, no quiero que me digan fanático. Silencio. Eres un fundamentalista religioso. No soy, yo soy un moderado. Moderado. No soy así, no. Yo, todo el mundo es hijo de Dios. Aleluya, no hay ningún problema. ¿Qué cosas estamos dispuestos a comprometer por el señorío de Cristo? Si en mi trabajo me dicen que tengo que ir en contra de la voluntad de Dios, ¿cuál es mi decisión? ¿Soy fiel al Señor o soy fiel al trabajo? Esmirna es el recordatorio. ¿A qué le temes? El primero y el último está contigo. 3, mis amados hermanos, hay gente que toma a mal que el Señor vea todas las cosas y que Él sepa todo. El creyente lo ve al revés. El creyente puede decir que es bueno que Dios lo ve todo y lo sabe todo, porque en medio de mi sufrimiento yo puedo decir, Dios conoce mis obras, Dios sabe por lo que estoy pasando, y Dios, si quiere, podría terminar la circunstancia que estoy pasando, pero si no la termina es porque Él tiene otros planes. Sea lo que sea, yo sé que Él sabe. Ese es el mayor consuelo para el creyente cuando experimenta el sufrimiento. El creyente sabe que Él gobierna soberano sobre mi vida y que Él tiene propósito para tu bien. Y finalmente, la iglesia de Esmirna nos recuerda que Cristo es nuestro mayor tesoro, nuestro mayor bien. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Es una periferia de tu vida, algo que tú dices de vez en cuando, oh, Dios te bendiga, o qué bueno es Dios? ¿O Cristo es todo para ti? Suena como imposible creerlo, pero el apóstol Pablo lo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Traducción: Cristo es todo. Vivir, mis amados hermanos, es Cristo. Todo lo demás pasará, solo Cristo y su gloria permanecen para siempre. Señor, le bendiga ricamente, hermano. Estemos orando. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos tu amor para con nosotros. Gracias por recordarnos que en medio de nuestras dificultades, en nuestras carencias, tú nos has hecho ricos en ti. Ayúdanos, Señor, a darle valor a lo que realmente importa. Ayúdanos a perseverar en lo que realmente tiene fruto en gloria eterna. Y ayúdanos a darte la gloria por aquellas cosas que a veces no entendemos, que permites que suceden en nuestra vida, pero que nos transforman a la imagen de tu Hijo Jesucristo.
Gracias por tu amor. Gracias porque tu gracia nos sostiene. Gracias porque sabemos que no somos perfectos, pero tu amor y tu gracia nos sostienen aún hasta el último día. Ayúdanos a serte fieles y ayúdanos a recordar la cruz en nuestro caminar contigo. Todas estas cosas las pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.